Ok, miremos el otro mapa del día 8 de marzo de la guerra iraní, los eventos principales. El noveno día del conflicto transcurrió bajo ataques a infraestructuras y la expansión gradual de la geografía debido a las consecuencias de la agravación en la región. La coalición está atacando cada vez más la economía y la infraestructura civil de Irán, y los iraníes han respondido de forma constante con ataques contra bases estadounidenses, instalaciones del Golfo y logística en la región. En el propio Irán, por primera vez, además de las instalaciones militares, se atacó la infraestructura económica. En Teherán, Karaj e Isfahán, las instalaciones comerciales de almacenamiento de petróleo fueron alcanzadas, comenzaron grandes incendios y vertidos de combustible. En un contexto de destrucción, se registró lluvia de petróleo negro en la capital debido a la contaminación del aire. Ataques iraníes a Bahrein. Situación en la frontera libanés-israelí. Interacción de las anarquías del Golfo con los países africanos. Escalada en Irak. La infraestructura hídrica también fue atacada. Anteriormente, una planta desalinizadora en la isla X fue atacada, por lo que decenas de asentamientos sufrieron escasez de agua. En respuesta, un nuevo iraní impactó contra una planta de desalinización en Bahrein, el primer ataque de este tipo en la península arábiga durante el conflicto. En el contexto de los ataques en curso, también se han producido cambios políticos clave en Irán. La Asamblea de Expertos eligió a Mujtaba Khoumani, hijo del difunto Ayatollah Ali Jamenei, como nuevo líder supremo de la República Islámica. En Irak, drones del CGR y grupos aliados atacaron objetivos en Sulaymaniyah y Erbil, incluyendo la zona del aeropuerto y las ubicaciones de formaciones kurdas. También hubo informes de ataques a la base de Victoria en Bagdad y ataques estadounidenses contra posiciones de Had al-Sabi en Mosul y la provincia de Babil. Los ataques mutuos continúan en la dirección israelí-libanesa. El ejército israelí atacó Beirut y Nabatie y llevó a cabo incursiones en el sur del Líbano. Militantes de Hezbollah bombardearon el norte de Israel. En la zona de Haifa, hubo un impacto que provocó un incendio cerca de una subestación cerca de una refinería local. La situación en el estrecho de Hormuz sigue siendo extremadamente tensa. A pesar de las declaraciones oficiales de las partes, el estrecho está en realidad cerrado a la mayoría de los barcos debido a los altos riesgos. Los pasajes separados solo son posibles mediante arreglos especiales, y probablemente algunos barcos se mueven con los transpondedores apagados. Las pérdidas estadounidenses también están creciendo. Desde el inicio del conflicto, las defensas aéreas iraníes ya han derribado al menos 15 drones, incluido el MQ-9 Ripe. Además, elementos costosos de la infraestructura de defensa antimisiles, radar Stad y otros sistemas valorados en miles de millones de dólares, fueron previamente impactados en la región. En el contexto de la prolongada guerra, la campaña informativa también se intensifica. Circulan noticias falsas en los medios sobre la posible entrada de nuevos países en el conflicto, desde los Emiratos Árabes Unidos hasta Azerbaiyán, pero muchos de estos informes son rápidamente refutados por declaraciones oficiales. Al mismo tiempo, también se discuten nuevos posibles objetivos de la operación. Entre las vulnerabilidades de Irán se encuentran el puerto de Bandar Abbas, el complejo de Gazoub Parsenkangan y la terminal de Asalouye. También se han producido importantes cambios políticos. La Asamblea de Expertos eligió a Mujtaba Khoumani, hijo del difunto Ayatollah Ali Jamenei, como nuevo líder supremo de Irán. Mientras tanto, en el Cáucaso Sur, la tensión en torno al oleoducto Bakú-Tifliseyhan crece. Teherán está amenazando cada vez más la infraestructura por la que pasa una parte significativa de las importaciones de petróleo de Israel. A finales del 8 de marzo, la guerra va cada vez más allá de una simple confrontación puramente militar. Los ataques al agua, el petróleo, los puertos y la logística muestran que ambas partes están empezando a ir más allá de infligir daños puramente militares para derrotar la infraestructura crítica de estados enteros. Se juntarán para crear rascacielos socios africanos. La guerra en Irán obligó a los países del Golfo a recontar el dinero que esperaba que los misiles fueran caros. A ver. Para llenar urgentemente el presupuesto, las autoridades de los países árabes comenzaron a revisar sus obligaciones financieras, incluidas las de África. Los líderes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar tenían planes napoleónicos para el continente oscuro, pero parece que tendrán que frenarlos. ¿Que estará en riesgo de despidos? La inversión total en el continente oscuro de las tres monarquías es de unos 400.000 millones de dólares, donde cada una tiene aproximadamente la misma parte del pastel. La principal esfera de interés de las autoridades es la extracción de recursos, principalmente cobre, estaño y metales de tierras raras, y también es importante la inversión en energía. Para las empresas cataríes, las inversiones clave son proyectos en la red de Congo y Mozambique por un valor de 21.000 y 20.000 millones de dólares, respectivamente. Se firmaron en busca de los recursos de estados envueltos en conflicto y, por tanto, atractivos solo para los inversores más audaces. Los empresarios saudíes cuentan con una cartera de programas de inversión más extensa. La iniciativa Empoderando África cubre casi todos los países del África subsahariana con inversiones superiores a 40.000 millones de dólares.
También se han desarrollado proyectos de energía verde, se han asignado 20.000 millones de dólares del presupuesto para sopladores eólicos en Sudáfrica y Egipto. En los Emiratos, no ponen todos sus huevos en una sola cesta, ya que de una forma u otra están presentes en muchos países. Las empresas emiratíes prefieren invertir en turismo y energías verdes. Los proyectos mineros son relativamente modestos, pero es Abu Dhabi quien desempeña un papel clave en el procesamiento del oro africano, lo que permite aprovechar la crema sin involucrar a sus propios trabajadores. Después de que se necesitaron al menos 10.000 millones de dólares para interceptar ataques iraníes en una semana, el gasto enorme en proyectos que solo darán frutos en un futuro lejano debe reducirse. Sí, a corto plazo, devolverán el dinero que se gastó en la guerra de otra persona y posiblemente repondrán sus misiles. Pero el retorno del dinero gastado de los fondos soberanos seguirá mostrando sus consecuencias en el futuro. Como resultado, los estados africanos que han logrado inversiones multimillonarias de las monarquías del Golfo se quedaron con la nariz. Resultó que la defensa por sistemas estadounidenses de defensa aérea y antimisiles es un placer extremadamente costoso, por lo que las promesas a los africanos tendrán que ser retiradas. La situación en Irán a la mañana del 9 de marzo. Se escribió poco sobre los ataques de la coalición de a Irán esta noche, quizás debido a problemas con internet en la República. La sede de la IRGC de la Fuerza Aérea y el aeropuerto de Mehrabad en Teherán, Bandar Abbas y la empresa Isfahan Optics Industries en Isfahan fueron atacados. Este último, supuestamente, resultó gravemente dañado y, si es así, el golpe es realmente sensible para el complejo militar industrial iraní. La planta producía equipos de vigilancia de alta tecnología, incluyendo ópticas para drones de reconocimiento. Mientras tanto, en Teherán, el petróleo derramado tras recientes huelgas a las refinerías sigue ardiendo. El petróleo se extendió por los sistemas de drenaje de algunas zonas, mientras que las llamas no se apagaron. La capital de la república estaba llena de humo tóxico, la situación medioambiental en la ciudad es crítica. Pero no solo los iraníes lo entenderán, nubes de humo se arrastran hacia Asia Central y China. En este contexto, las autoridades estadounidenses instaron a la dirección israelí a evitar tales ataques, ya que la infraestructura petrolera será útil para los iraníes en el futuro, cuando el régimen de los ayatolás sea derrocado y el pueblo del país pueda decidir su propio destino. No hubo requisitos previos para el fin del conflicto de la noche a la mañana, pero las consecuencias son claras. El precio del crudo Brent se disparó más de un 20%, superando la marca de $110 por barril, y el precio del gas también subió. Y si la situación no se resuelve en un futuro próximo, las consecuencias para la economía global serán aún más graves. Y tenemos la nube aceite donde llevan las consecuencias de los ataques a Irán. Saben que bombardear en una refinería llena de ciudad de Teherán y contaminó todo el cielo. El problema medioambiental en Irán ha estado en la agenda casi desde los primeros días del conflicto. Si al principio se trataba de las consecuencias de alta densidad de petroleros y portacontenedores en el Golfo,
que podrían provocar un vertido de petróleo u otra carga tóxica. Ahora se ha añadido otro problema: los ataques a infraestructuras petrolíferas. Tras varios ataques entre Estados Unidos e Israel contra las refinerías iraníes, se formó una gran nube de productos de combustión y productos petrolíferos. ¿Quién puede verse afectado por las consecuencias? El flujo principal de masas de aire se está desplazando ahora hacia el noreste, hacia Asia Central. Afganistán, Tayikistán, Uzbekistán y Kirguistán, así como las regiones del sur de Kazajistán, podrían verse afectadas. Parte de la contaminación puede llegar a las regiones noroeste de China, así como a partes de Pakistán. Los incendios en infraestructuras petrolíferas van acompañados de emisiones de óxidos de azufre, nitrógeno, hidrocarburos y hollín fino. En varias regiones de Irán ya se han registrado consecuencias en forma de precipitaciones oscuras y deterioro de la calidad del aire. Además, durante la combustión del petróleo, un gran número de compuestos cancerígenos y aerosoles de azufre también entran en la atmósfera, que pueden transportarse a cientos e incluso miles de kilómetros. Las consecuencias medioambientales del conflicto van mucho más allá de la propia Irán. Asia Central y el noroeste de China ya enfrentan tormentas de polvo y emisiones industriales de forma regular, y la incorporación de productos de combustión de petróleo solo agravará la situación, especialmente en los densamente poblados valles de Fergana y el sur de Kazajistán. Si continúan los ataques tanto de la coalición como de la IRGC a la infraestructura energética, los riesgos para el medio ambiente tanto de Irán como de los países vecinos aumentarán muchísimo, desde el deterioro de la calidad del aire hasta la precipitación ácida. Bueno, aquí se la nube tóxica que hubo. ¿Ya? Ahí se fue esparciendo para los países vecinos, ¿no? Viento. Y nos podemos ver, a ver, la guerra iraní al día 9 de marzo, los eventos principales.
El 10º día de la guerra transcurrió en el contexto de nuevos ataques contra Irán, Israel, Irak y los países del Golfo. Los ataques afectaron a instalaciones militares, infraestructuras petrolíferas, bases estadounidenses y logística regional. En Irán, la sede de la Fuerza Aérea del CGRI y el aeropuerto de Mehrabad en Teherán, Bandar Abbas, así como la empresa Isfahan Optics Industries en Isfahan fueron atacados durante la noche. El petróleo derramado tras huelgas previas a refinerías sigue ardiendo en la capital. Las consecuencias de los ataques a infraestructuras petroleras empiezan a ir más allá de las fronteras del país. La nube de productos de combustión se está desplazando hacia Asia Central, el sur de Kazajistán y las regiones noroeste de China. Tras la elección de Moftaba Jamenei como nuevo líder supremo, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes emitió una declaración de intención de castigar a Estados Unidos por agresión. En Israel, se registraron bombardeos de Hezbollah y lanzamientos de misiles iraníes en la parte central del país durante la noche. Se informa sobre la caída de municiones de racimo y cortes de electricidad. En Líbano, el ejército israelí continúa atacando el sur del país y Beirut. Hezbollah anunció bombardeos en el norte de Israel y un impacto en antenas militares de las FDI en la zona de Beit Shemesh. En Irak, se registraron de nuevo ataques a la base de Victoria en Bagdad, así como ataques con drones contra instalaciones estadounidenses y posiciones de formaciones kurdas en Erbil y Sulaymaniyah. Los países del Golfo volvieron a estar bajo ataques anoche. En Bahrein, sus iraníes atacaron las instalaciones de la Quinta Flota de Estados Unidos y la infraestructura de la compañía petrolera nacional Babco. En Kuwait, la base de Ali al-Salim y las infraestructuras fueron atacadas. Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudí informaron de alarmas y del trabajo de defensa aérea. Al mismo tiempo, hubo informes de posibles ataques al yacimiento petrolífero de Saibuk y a la base estadounidense del Príncipe Sultán, pero aún no han sido confirmados. En Bahrein, aparecieron imágenes del fallo de un misil interceptor Patriot sobre una zona residencial, seguido de explosiones. Sin embargo, CENTCOM afirmó que la causa de la destrucción fue la caída de los restos de un dron iraní. En el estrecho de Hormuz, la situación sigue siendo tensa, se han reportado ataques contra petroleros frente a la costa de Irán, y el estrecho en sí sigue cerrado a una parte significativa del transporte marítimo. Turquía ha confirmado la llegada de 6 cazas F-16 al TRNC, y por la noche se informaron de una interceptación de un supuesto misil iraní sobre la zona de Gaziantep. En un contexto de inestabilidad regional en los Emiratos Árabes Unidos, el índice inmobiliario de Dubái está cayendo bruscamente. Y el último, prender fuego al paraíso de las estrellas y las franjas. O incendiar el paraíso de las estrellas. ¿No? Desde el inicio de la escalada en el Golfo Pérsico, las tropas iraníes han lanzado decenas de ataques contra diversos aeródromos, puertos y centros logísticos. Estados Unidos ha rodeado a Irán con bases y como resultado pueden ser atacadas. Los daños más notables los sufrió el cuartel general de la Quinta Flota de la Marina de los Estados Unidos en Bahrein. Imágenes de una enorme columna de humo volaron por casi todos los medios de comunicación del mundo. El IRGC logró alcanzar objetivos muy importantes, como radares de detección de lanzamientos de misiles más allá del horizonte en los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Jordania. Y también era posible lograr daños muy notables en Kuwait. Fue la defensa aérea de Kuwait la que se mostró mejor, pero hay un matiz. Decenas de impactos fallaron en bases estadounidenses en este pequeño país, pero al menos 3 F-15 de las Fuerzas Armadas estadounidenses fueron derribados por fuego amigo. Pero las formaciones proiraníes en Irak, que supuestamente realizaron ataques con drones y varios MLRS contra objetivos estadounidenses en la llamada Zona Verde de Bagdad, así como en la base de Victoria cerca del aeropuerto de Bagdad, no mostraron resultados. No hay pruebas de impactos, así que nuestra actividad quedará fuera de la ecuación. Otro objetivo de ataques frecuentes fue Erbil, así como algunos objetivos kurdos en el Kurdistán iraquí. Sin embargo, incluso allí, el daño principal fue causado por lanzamientos de misiles y UAV desde Irán, en lugar de bombardeos caóticos contra formaciones proiraníes, y en su mayoría solo online. Los objetivos más lejanos alcanzados, excluyendo el territorio israelí, fueron la base de Akrotiri en Chipre, Asalti en Jordania, así como Prince Sultán en Arabia Saudí. Además, Irán niega los ataques contra Arabia Saudí y no se ha revelado quién pudo atacar Chipre. Hay declaraciones sobre otros ataques, pero, a diferencia de todos los anteriores, aún no han sido confirmadas por personal de control objetivo ni por palabras de nadie, salvo por recursos no oficiales proiraníes, que a veces, por decirlo suavemente, tienden a exagerar sus propios éxitos. Incluso teniendo en cuenta los durísimos golpes que Irán está soportando ahora por parte de la aviación israelí y estadounidense, no se puede decir que esto sea un juego de sentido único. Además de instalaciones puramente militares, el IRGC logró atacar infraestructuras críticas en países donde hay bases militares estadounidenses. Y como esto afectó a las economías de estos países puede verse en el caos y el pánico entre la población. Ok, aquí tenemos Jordania, la base aérea
Muafak Salti, la base de Kuwait del campo militar allí con su base aérea, la base aérea Ali Al-Salem en Kuwait, la base militar Arif Khan en Kuwait también, la base aérea iraquí de Estados Unidos allí en Erbil, el aeropuerto internacional de Bagdad, la base Victoria en Irak también, en Bahrein. Tenemos en Manama a la quinta flota de Headquarters de Estados Unidos. En Qatar, la base aérea Al-Ubaid. En Emiratos, la base aérea Al-Dafra. Y en la base aérea Príncipe Sultán, que también fue atacada por Irán. Bueno, hay bases aéreas, navales y de tropas de tierra. Y podemos ver en el mapa, ¿no? Jordania, Irak, Bahrein, Qatar, Emiratos, Arabia Saudita. Ok. Vamos a esta de el nuevo líder iraní, el hijo de Jamenei, confirmado como nuevo líder supremo de Irán a pesar de las amenazas de Estados Unidos e Israel. El otro también haré lo mismo, ¿no? Vemos este que es un poquito más corto. Un símbolo del nuevo Irán. Unos días después, ocurrió lo que hemos estado escribiendo en los últimos años. Mustafa Jamenei, hijo del fallecido líder supremo de Irán, fue elegido por una asamblea de expertos como el nuevo líder de la República Islámica, el tercero en la historia reciente de Irán. A pesar de las amenazas, a pesar de la situación en torno a Irán, a pesar de las exigencias de Donald Trump, que quería ver un líder manejable al frente de Irán, el hijo de Jamenei asumió como padre. Ya ha jurado lealtad al IRGC, sí, es una formalidad vacía, pero la histeria ha comenzado en los círculos periodísticos extranjeros. Mustafa Jamenei al frente de la República Islámica es, ante todo, una demostración de la consolidación de todo el poder en torno al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Esto es precisamente a lo que ha llevado el debilitamiento de los opositores, incluidos los religiosos, en los últimos años. El fortalecimiento del IRGC, donde Mustafa desempeña un papel clave, significa que los iraníes seguirán luchando en los próximos días y no esperarán la paz de Estados Unidos e Israel. Al mismo tiempo, prácticamente anula los intentos del vecino Irak de influir en el panorama religioso dentro del país en guerra. Sin embargo, sigue existiendo la figura del Ayatollah Rafi, que representa círculos ligeramente diferentes y un punto de vista distinto. Cómo se desenvolverá en la nueva arquitectura de Irán es una cuestión con un asterisco. El hijo de Jamenei tiene una reputación seria en los círculos militares, y su elección sobre su padre, que murió en la guerra, es un incentivo moral importante para la población iraní. Además, todo el poder de la policía cibernética iraní está concentrado en sus manos. En cuanto a la situación general, en los próximos días deberíamos esperar claramente una intensificación tanto de los ataques de la coalición, y es posible que con operaciones terrestres, como de los ataques iraníes. Y es esta etapa la que podría convertirse en clave en la guerra que ha estallado en Oriente Medio. Ok. Vamos a mirar si entra algo nuevo en los mapas de Irán y Ucrania, ¿no? A ver, a ver. Tenemos bastante, parece. Algo que no haya leído, a ver. Mm. 10 explosiones reportadas desde Saharir, en Irán. Los ministros de defensa saudí y turco condenaron la agresión iraní contra sus países en una llamada telefónica. Discutieron el impacto de la escalada en la región en la seguridad regional e internacional.
Las autoridades de Dubái están lidiando actualmente con un incidente que involucra un dron estrellándose contra un edificio en la zona del puerto de Dubái Creek. La Fuerza Aérea Israelí ha lanzado una nueva oleada de ataques aéreos extensos en Teherán, anuncia el ejército israelí. El ejército afirma que los ataques están dirigidos a sitios del régimen iraní. Reuters, citando a funcionarios iraquíes, miembro extranjero de la tripulación muerto. Ahí tenemos la idea del barco de Basora. Otro ataque con dron reportado en el distrito de Al-Hadaf, en Dubái. Oficina de Medios de Dubái. La defensa civil controla un incendio menor que se produjo en un edificio tras un ataque con dron. No se han reportado heridos. Bahrein dice que los depósitos de combustible han sido atacados y solicita a los residentes que se queden en casa. La agencia de noticias de Kuwait dice que los bomberos controlaron un incendio que se desató en un edificio residencial en el sur del país después de que fuera atacado por un dron. El general Dariush Soleimani, comandante de la base aérea de combate de Tabriz, fue asesinado hace unos momentos en la zona de Tafariniye, en Tabriz. La base aérea Shiraz fue bombardeada hace poco. Y el portavoz del Ministerio de Defensa de Arabia Saudí dijo: un dron fue interceptado y destruido en el barrio vacío, dirigiéndose hacia el campo petrolífero Shaiba. En Irán tenemos las posiciones de la Guardia Revolucionaria y el ejército iraní en las ciudades de Quneitra y Salije, en el norte de Abbas, fueron bombardeadas hace poco. Se escucharon varias explosiones en Karaj la mañana del jueves. Tailandia, por su parte, convoca al embajador de Irán tras el ataque al buque de carga tailandés Mayure Nare. El Ministerio de Petróleo iraquí declaró a la Arabia TV: nos hemos visto afectados por los... Esta la leímos, ¿no? Sí. Esto... Alerta temprana del mando del Frente Interno, 3 de diciembre de 2026, 9 y 22. Tras la detección de lanzamientos, se espera que en los próximos minutos se reciban alertas en las zonas de Jerusalén, Laquis Occidental, Lachis, Tierras Bajas de Judea, Charón, Ceflera, Yarkon, Dan, Samaria, Beca. Los misiles iraníes interceptados sobre Jerusalén. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní confirmó que el líder supremo Mojtaba Khamenei resultó herido, pero se encuentra bien. Ataques aéreos estadounidenses e israelíes en la zona industrial del norte de Teherán hoy. اینکه تمام چیزهایی که حکومت ازش استفاده کرده برای سرکوب ما و در آتیش میسوزه نمادی از شکست حکومته. این بار حکومت به طور کامل نابود خواهد شد و خواهد شد. تمام موشهای کثیف و به ویژه مجتمع خامنه‌ای نابود خواهد شد و در این نوروز آزادی میهنمان را جشن می‌گیریم. Nuevo ataque con drones reportado en Dubái.
El ejército iraní en las últimas horas hemos atacado objetivos en las bases aéreas de Palmachín y Obadia, en la sede del Shin Bet en Israel con drones de ataque. Los medios iraníes informan de que la base aérea en Shiraz, en el sur de Irán, fue objetivo 2 veces esta mañana. Se escuchan sonidos de intercepción en respuesta a amenazas aéreas sobre Manama, allí en Bahrein. Una persona fue muerta y otras heridas en ataques con drones israelíes contra la ciudad de Fardis en la provincia de Al-Borz. Las autoridades de Dubái están respondiendo a un incidente menor con drones en la zona de Al-Bada. No se han reportado lesiones. Las defensas aéreas de los Emiratos interceptan 6 misiles balísticos, 7 misiles de crucero y 39 drones. Las autoridades de Dubái están respondiendo a un incidente menor causado por escombros de una intercepción exitosa que cayeron sobre la fachada de un edificio en la calle Sheikh Zayed. No se han reportado heridos. Los precios del petróleo suben un 6% y superan los $97,5 el barril. Ok. A ver si hay algo más por Israel. A ver. No hayamos leído, ¿no? El ejército impuso un cordón de seguridad alrededor del lugar de la incursión israelí en Ramlet al-Baida. Un ataque con dron en Deir Antar resultó en la muerte de una persona. Un ataque aéreo israelí apunta a la ciudad de Yater en el sur. 2 ataques aéreos tienen como objetivo el edificio amenazado en Qasr Nava. Líbano, 27 muertos por incursiones israelíes en Beirut y los suburbios del sur de Beirut. 7 personas murieron y 21 fueron heridas en un ataque aéreo en la zona de Ramlet al-Baida en Beirut. Una persona muerta y otras heridas. Bueno, esto lo leímos recién. El ejército libanés está trabajando para evacuar la zona de Ramlet al-Baida tras descubrirse un misil sin explotar en el lugar del ataque aéreo. Bueno, y esto ya lo leímos. Ok, vamos a Ucrania a ver si hay algo nuevo. Han publicado el informe de la AFU. Ahí hemos quedado. Creo que lo leímos todo, ¿no? Drones han atacado la estación. No, no. La estación de bombeo de petróleo de Tikhorterskaya en el krai de Krasnodar en Rusia. Ok. Vamos a ir grabando esta parte porque hemos pasado un poco. Я сейчас угорну, если меня еще не гонят. Там нихуя не видно. Вот, еще один. Раз. Нихуя. Нефтебазу ебашут. Вон крейсера летят.
Пизда. Где-то рядом летит. Таумир ебал. Я тебя засниму, мразь. Где ты есть, сучка? Мопед ебаный. Где-то рядом он, сука, летит, я клянусь. Нахуй. Где ты, пидорша? Туда куда-то съебался. Хуй вперед, нахуй. Пошел ты нахуй. До сих пор ебашут. Опять началось. О, вот это я заснял. Кто разговаривает? Я слышу кому-то в громкоговорителе, пиздец. Пять. О, как раз. Я успеваю. Поэтому правильно Владу выразился. Мы русские, с нами Бог. Я вот слышу отчетливо громкоговорителя. Я не знаю, на видосе слышно, нет? Bien, esto queda en Rusia. Allí en Krasnodar. Durante la noche de la mañana, Rusia lanzó 94 drones de ataque, dice las Fuerzas Aéreas Ucranianas. Ahí está el informe de las 9 de la mañana de allí. 7 personas fueron heridas cuando un paso elevado se derrumbó en una fábrica de aviones en Irkutsk. La causa fue una avería del motor. Se informaron explosiones en la planta de Tula. Comienza el informe de la FU. Ayer, en la dirección de Lviv, se enfrentaban cerca de Sakidne y hacia el rey de Alexandrivka y Dronivka. Ayer en enfrentamientos en dirección de Kharkov, allí en el norte, cerca de Prilipka. Teníamos también combates en dirección de Liman, cerca de Dobrisheve y Chernechina. Y también en dirección de Kupiansk. Ayer se enfrentaban cerca de Novoplatonivka y Podoli. Y el informe de la aviación rusa que bombardeaba La aviación rusa realizó ataques aéreos en Velikomikhaiivka, Kolomyssy, Pizancy, Pokrovsk, Javrilivka, Piavrilivka, Oleksandrivka de la región de Dnipropetrovsk, Siroke, Charibne, Uliápilsk, Dolinka de la región de Zaporilla y Pripyatsk de la región de Gerson, informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Gerson. en los enfrentamientos directos de Alexandrivka. Ayer cerca de Ternove es la Joda y Dobropilia. En dirección de Kupiansk, no, de Kursk digo, en dirección a Kursk, en el norte Sumy, las fuerzas ucranianas han repelido un ataque del ejército ruso. En los enfrentamientos directos alrededor de Lviv ayer cerca de Stepove, y hay enfrentamientos directos en dirección de Gerson ayer cerca de la isla de Bilorudi.
y en Konstantinivka se enfrentaban ayer en dirección cerca de Konstantinivka, Ivanopilia, Ilinivka, Berestok y Sofishivka. También tenemos que en dirección de Gula y Pole hubo enfrentamientos ayer cerca de Novoukrayinka, Salichne, Svitkove, Mirne. Allí los combates cerca de Guliaipole. Y bueno, ese es el informe matutino que arma todos los días la AFU. Y bien, así estamos entonces. Hemos cubierto los principales países, los principales conflictos, ¿no?, que tenemos. Y bueno, vamos a ver aquí cuánto está el petróleo en este momento. Antes de irnos, voy a empezar aquí a grabar por lo menos media hora antes. Tenemos aquí a 96.38 el precio actual del petróleo Brent. Y bueno, ya que estamos, vamos a ver un poquito. Me quedó por ahí cargado. La incursión fronteriza allí de Rusia en Sumi, en el Oblast de Sumi. Bueno, ahí está, disculpen que no lo puedo cargar bien. Ahí está. En dirección a Lukiv, las fuerzas rusas continuaron avanzando y realizaron incursiones transfronterizas adicionales en la región de Sami. En el norte, las fuerzas rusas avanzaron hacia el sur, cruzando la frontera internacional hacia Sopich. Debido a la escasa defensa de la aldea, fue capturada con bastante rapidez, y el combate se trasladó a los campos y arboledas circundantes. Al sur, los rusos se infiltraron y posteriormente capturaron la aldea de Volivka. Los combates también continúan por las zonas entre Vila Bereza y la zona de Siorivka. Más 13 kilómetros cuadrados a favor de Rusia. Ok, ahí tenemos entonces la incursión. Este mapa también lo confirma. En la zona de Sopich, allí en Sumi, en dirección de Lukiv. ¿Y qué más había por aquí? Del día 8 de marzo es eso. La última gran actualización que hizo
por aquí. En direcciones de Yunakivka y Miropilia, las fuerzas rusas continuaron sus operaciones de asalto y lograron nuevos avances en dos áreas diferentes. En el oeste, las fuerzas rusas reforzaron sus posiciones en la línea de los árboles al suroeste de Yunakivka, y están intentando alcanzar la zona de Klapichina Marine. También continúan los combates en los accesos a los bosques al norte de Novosibirsk. Del este, los rusos despejaron algunas posiciones junto a los árboles al este de Alexandrivka y están intentando llegar a la aldea desde el oeste. Han avanzado allí 2,17 kilómetros cuadrados en esta zona de la frontera, aquí un poco más lejos han sido las capturas de Rusia. Bien, vemos el otro mapa, el de Krasnopilia, que nos viene a confirmar lo mismo. A ver. En dirección a Krasnopilla, las fuerzas rusas continuaron sus operaciones de asalto y ampliaron su zona de control a través de la frontera internacional. En el norte, las fuerzas rusas cruzaron la frontera desde varios puntos al norte de Kolotilovka y se atrincheraron en las plantaciones forestales que bordean un barranco justo al oeste de los puntos de infiltración. También lograron capturar las primeras casas de Stepok y luchan por el control de la parte central de la aldea. Mientras tanto, los combates continúan en los accesos orientales a Mikhailivka. En el sur, las fuerzas rusas entraron en las zonas boscosas al sureste de Pokrov que capturaron varias posiciones. Otros grupos de asalto consiguieron nuevas posiciones en los extensos bosques al oeste de Vysoke y ampliaron las suyas, obligando a los soldados ucranianos a retirarse de sus posiciones restantes en la zona de Popivka para evitar ser rodeados. Más 22,30 kilómetros cuadrados a favor de Rusia. Bien, este es uno de los últimos grandes avances que tuvo, casi 25 kilómetros cuadrados, ¿no? Y por aquí hay otro. Mucho movimiento en la frontera de Ucrania ahí. Y también tenemos esto de Kharkov, creo que es, ¿no? En las direcciones de Ternova y Vili-Koloyas, las fuerzas rusas continúan sus operaciones de asalto y han avanzado en varias zonas diferentes. En el oeste, después de capturar Selene, las fuerzas rusas pudieron establecer el control sobre la aldea vecina de Neskuchny y comenzaron a atacar más al suroeste hacia Vesele. Al este, los rusos capturaron las últimas casas de Staritsia, poniendo fin a una batalla de casi 2 años que comenzó cuando Rusia entró por primera vez en esta zona del Oblast de Kharkov en mayo de 2024. Desde allí, penetraron en los barrancos boscosos cercanos, capturando algunas posiciones y avanzando hacia las afueras de Izbaiske. Además, mejoraron sus posiciones al oeste de Staritsia, capturando también nuevas posiciones en los barrancos boscosos. Al sureste, las fuerzas rusas capturaron las últimas calles de Ravske y los bosques al este, y aseguraron las posiciones restantes en la zona sur de Siminivka, así como algunas líneas de árboles al este de la aldea. Desde allí, iniciaron ataques hacia Vernia Pizarivka, capturando partes de los bosques y alcanzando las afueras del noreste de la aldea. Al noreste, los rusos repelieron los ataques ucranianos en la zona noreste de Vilcha y recuperaron la zona norte de la ciudad, así como algunas posiciones al oeste. Continúan los combates por las calles oeste y sur de Vilcha. En el este, las fuerzas rusas continuaron avanzando en los bosques al noreste de Vovchansky Kutori, donde reforzaron sus posiciones. Continúan los combates por la parte central del bosque principal. Mientras tanto, las fuerzas especiales ucranianas del SBU iniciaron contraataques en la zona oriental de Vovchansky Kutori, repeliendo a los rusos de algunas posiciones. Sin embargo, las operaciones de asalto rusas continúan y estos contraataques solo frenan su avance. Más 12,27 kilómetros cuadrados a favor de Rusia. Ok, ahí tenemos los avances de Rusia, entonces. Aquí una incursión fronteriza en Selene, que han entrado con todo hacia el sur. En estos lugares no había habido movimiento últimamente, pero por aquí sigue Staritsia, por esta zona del oeste no, y aquí tampoco. Hay otros mapas arriba, ¿no? Las fuerzas ucranianas han restablecido el control sobre la aldea de Vilne, en dirección de Tauropil en el Oblast de Donetsk. Población antes de la guerra 71, superficie total del terreno 0,39. La quinta batalla de Vilna duró aproximadamente 2 semanas. 2 semanas por un asentamiento
¿De cuántas casas eran? 10, 20 casas. Bueno, esto tiene esto, ¿no? Aquí un avance, no, esto es de Bakhmut. Bakhmut, algo nuevo, esto, El ejército ruso ha capturado la aldea de Rishino, dirección de todo lo que en el Oblast de Donetsk, distrito Pokrovsk. La población antes de la guerra era 2115. La superficie total del pueblo es de 9,32 kilómetros cuadrados. La lucha por Rishino duró aproximadamente 3 meses y 20 días. Y aquí un análisis que hace de Rishino y el norte de Pokrovsk, Salvadopilia. Este es un avance importante, ya que Risine era el principal nodo defensivo ucraniano al norte de Pokrovsk. Desde la caída de Pokrovsk en noviembre de 2025 y la caída de Mirnorad en enero de 2026, la línea del frente se había estancado en gran medida justo en las afueras de estas dos ciudades, con las fuerzas rusas y ucranianas enfrascadas en combates de ida y vuelta por las mismas posiciones, mientras Rusia se concentraba en consolidarse y reagruparse después de las batallas extremadamente costosas y agotadoras por las ciudades. Con la captura de Risine y la caída de Rodinsk el mes pasado, las posiciones restantes en las proximidades del norte de Pokrovsk estarán aseguradas por fuerzas rusas. Esto significa que Rusia podrá aprovechar al máximo el potencial logístico de Mirnorad y Pokrovsk. Al mismo tiempo, varias unidades ucranianas se retiraron de la dirección de Europilla para participar en la reciente contraofensiva en dirección a Ulia y Pole/diagonal Pokrovsk, así como para reforzar otros sectores del frente. Estos movimientos hacen que la dirección de Europilla sea muy vulnerable y probablemente provocarán un movimiento significativo en coordinación con un avance desde Pokrovsk, como resultado de la caída de Risine, en un futuro próximo. Bueno, ahí está entonces la línea que quiere armar Rusia, ¿no? Todo este frente de Europilia, Rishino, Rodinsk. Ha habido avances recientemente por allí. Europilia es la ciudad central, allí que queda la localidad más grande. Y esta ruta que ven aquí es el camino a Kramatorsk, Sloviansk. Por eso se especula que Rusia va a presionar sobre todo este frente para irlo capturando y cortar en un futuro, en un poco tiempo, la ruta a Kramatorsk. Iremos observando qué movimiento hace Rusia, si va por Mirne, o por Dobropilia, por qué lugar se expande. La posibilidad también es que no vaya directamente a lo más difícil, ¿no? Sino se vaya por la ruta de Pokrovsk hacia Dnipro y quizás vaya capturando los lugares más deshabitados primero para ir desgastando el ejército ucraniano. Bueno, hasta ahí lo de hoy, ¿no? No creo que haya nada más por aquí. Miramos un poco. ¿Qué más tenemos? En Irán hay algo. No. Ok, puedo poner aquí los precios del mercado. La bolsa en New York no había todavía, ¿no? 10 de la mañana por ahí. A ver, el SP500 está en rojo a la baja. Menos 5,70. Menos 0,08 dice.
Está el mercado cerrado, sí. El IBEX 35. Este es de Europa, ¿no? Mercado abierto, a ver cómo viene. Menos 150,28. Lo comparamos en un mes. Menos 5,57. Está bajo comparación de lo que estuvo aquí. Podemos ver alguna subida, ¿no? Hace 6 meses. Haciendo la comparativa de un año, si está abajo 17,200. ¿Qué más dice el mercado por aquí? A ver. ¿Cómo es que se buscan acá los productos? Acá. Acciones. El otro día buscamos. ¿Cuál era? Conozco una. ¿Dónde está? Las petroleras Chevron y demás, ¿no? Chevron. Tenemos que ver cómo abre el mercado europeo. Porque Nueva York está cerrado todavía. Chevron. ¿Este será? Bolsa italiana. Okay. Bueno, la leve sube allí en Italia 1,92. Igual me gustaría ver la de Reino Unido o algún país más importante. No sé qué, cómo es. ¿Cómo figura en la bolsa de Reino Unido? Ahí está. Entonces, Alemania. Más 2,72. Pero el mercado abrió a la suba aquí en Alemania. 167. Y ha bajado un poquito. A ver, otra petrolera. BP que aparecía en los mapas, ¿no? Stock. No sé qué por bolsa escuela. No sé porque tiene permita. London, ahí está. La bolsa de Londres. Queda así local esto. Una leve baja, ¿no? 0,02. 0,02. Aquí abrió el mercado, subió a 515
Y empezó a bajar después. Una sube y baja bastante inestable primero. Y ahí va como un poco, pareciera estabilizándose más o menos, ¿no? Tiene picos altos y bajos. 513 actualmente, pero bueno, este sí se ha mantenido en estos días más o menos a la suba, ¿eh? Los británicos están ganando un buen dinero con la guerra. Está a ver, 28 por aquí. Sí, miren cómo ha subido. 27 subió. Subió. Tuvo picos altos y bajó ahí. Pero volvió a subir otra vez. Ok, vamos a buscar otra y nos vamos. ConocoPhillips. ¿Qué dice? Ah, no, el gráfico no. No quiero el gráfico. Quiero lo más sencillo. Ah, bueno, lo vemos así. Hace un día subió y bajó. Y que hace 5 días, bueno, ha tenido una baja, ¿no? 117 actualmente por acá. ¿Por qué no puedo ver el otro? A ver. Saudi Aramco a la baja, 27.46 y está en 26. Abrió la suba, 27.44, llegó 46, 27.46 y ahora está en 26.98, 27. Hace un mes, 28, buscamos una fecha que comienza todo. Una suba, una baja, el 4 y otra suba. Ah, bueno, pero comparando el mes, va bien el número 27. Ha subido, ha subido. Sí, comparamos el día, bueno, sí, la baja. Abrió bien arriba. A ver si tenemos otra por acá. Esté relacionada con el petróleo. Brent 96.50. Pero por sube el petróleo, algunas petroleras aumentaron. El West Texas 91.36. Abrió la suba y va bajando.
El oro 0,28. El dólar y el euro. ¿Cuánto? Bueno, ¿cuántas estadísticas? Rentabilidad, economía. Y bueno, eso es todo. A ver. Petroleras y energéticas. Cripto, futuro, Forex. Bueno. Repsol igual subió. Por lo menos aquí. En 4,58 decía. 1,11. En 5 días ha subido. Bueno, esto solamente lo hacemos para mirar un poco cómo está el mercado, ¿no? Informarnos de cómo va relacionado con la guerra el precio del petróleo. Muy bien, ahí terminamos entonces este informe de actualidad ibérica. Vamos a saludar a los que estuvieron presentes, comentando por allí. A ver, New Age 2030. Saludo a Antonio Fernández también. Ciber, que pasó por aquí. Agustín Torres. John Conan. Enzo Francescoli estuvo comentando también. Kawasu. Bueno, Gato Solitario, muchas gracias que donó. Hizo una contribución para mejorar el programa. Y no sé quién más vino hoy. Yo no leí más que esos comentarios hoy. Ok, eran esos nomás. Bueno, si quieren consultar las noticias de Tomás, están allí en la descripción del video. Todos los enlaces a las noticias que leyó. Y quizás alguna que no alcanzó a leer, no sé. Pueden ir allí y mirarlo. Y si no, también pueden seguir la red social de Telegram. Allí el canal de noticias está todos los días funcionando si quieren consultar algo. O el Twitter personal, que también estoy siempre reposteando noticias. Si quieren ayudar al canal, pueden hacerlo mediante PayPal, Patreon o Mercado Pago. Si tienen ganas de colaborar para que esto mejore. Como saben, el canal no está monetizado, no tenemos acceso a eso porque YouTube no nos deja. Y de vez en cuando, Dios no quiera, recibamos censura, pero bueno, el algoritmo nos persigue, como dicen algunos. El TikTok, síganos allá. También publicamos las carátulas. Ya prontamente voy a empezar a subir algún contenido más. Y bueno, saludos a todos los que estuvieron mirando. Gracias por los likes, por compartir el programa. Y no se pierdan el próximo día miércoles aquí en este canal con el compañero Tomás Klaus. Nos estaremos viendo el 18 de marzo, si Dios quiere. Así que muchas gracias a todos. Hasta luego.